Yo soy Coatl. Segunda parte. Mi importancia como cerro sagrado, como el Coatepetl, el cerro de la serpiente, fue tan trascendente para la historia de los mexicas que su gran teocalli de Huitzilopochtli, ubicado en el lado sur del Templo Mayor, constituyó una representación de mi montaña y el sacrificio de Coyolxauhqui. Y en el mito fundacional de la Hueyi Tenochtitlan aparezco a veces en lucha a muerte contra un águila, representando el enfrentamiento de los contrarios, la dualidad misma de lo que se arrastra y de lo que vuela. Pero lo cierto es que otras fuentes no lo refieren así, pues en unas el águila aparece devorando pájaros y en otras imágenes en que se observa la escena de la fundación de Tenochtitlan, vemos al águila parada sobre el nopal, pero sin nada en el pico. En tanto que, en el teocalli de la guerra sagrada, en su parte posterior, está esculpida una águila sobre el nopal que brota de un personaje acostado en un medio lacustre, que bien pudiera ser la figura de Copil o la de Tlaltecutli, el señor, señora de la tierra. Pero del pico del ave surge el Atl Tlachinoli, o símbolo de la guerra, como posible alusión también a una de mis dualidades, como serpiente de agua y como serpiente de fuego, espiral que desciende y espiral que asciende, como mi cuerpo. Así que yo, como Atl Tlachinoli, también puedo ser dos serpientes entrelazadas en su danza de apareamiento, serpiente de agua y serpiente de fuego, como metáfora de lo femenino y lo masculino, de lo ígneo y de lo acuático, en su danza de cortejo. Mi presencia a todo lo largo y ancho de la historia de México es un buen ejemplo de la manera en que el mito y la realidad se entretejen. Dos versiones aparentes, una histórica y la otra mítica, como la respuesta que un pueblo da sobre determinados acontecimientos para legitimar su presencia, justificar su poderío, establecer su identidad, crear su sentido de pertenencia y transmitir su herencia cultural. Mi culto es ancestral, ya que aparezco desde el preclásico en la venta, en épocas olmecas, como la serpiente emplumada. Aquí se me deificó como un concepto complejo que se manifestó claramente con la representación de una cresta de plumas encima de mi cabeza, que a su vez ha sido respaldada con el pico de un pájaro para indicar mi estado integrado del fenómeno que une lo que se arrastra y lo que vuela. Y el ser humano en el centro de la estela podría muy bien
estar comenzando un viaje al inframundo a través de mi camino como dragón emplumado. También encontrarás representaciones mías datadas aproximadamente entre el año 1200 y 400 a.C., en las grutas de Xuchtlahuaca, Guerrero, igualmente del período Olmeca, en donde aparezco como una serpiente roja de 2 metros y 15 centímetros, con cresta emplumada. En una parte de mi cuerpo verás a un señor recargado e invertido. O bien, en el período clásico, mostrando mis fauces en la serpiente de Teotihuacán como un símbolo de la Vía Láctea y el centro galáctico como fuente de fertilidad, o en innumerables representaciones del posclásico que me representaron como serpiente emplumada, tallada, por ejemplo, en la piedra de Ahuizotl. Y mi vínculo con el agua quedó plasmado en innumerables ocasiones en la evidencia de la abundancia que yo represento, en donde mi cuerpo quedó ligado a conchas y caracolas, circulando en medio de mi fluido serpentino, entre espirales y corrientes que aportan fertilidad a la tierra. Yo soy el fluir de la vida, yo soy los ciclos eternos, yo soy la onda reanimante, yo soy elemento esencial para la regeneración de la vida. Yo soy serpiente agua, serpiente ola, serpiente sabia. Fluyo, circulo, regenero, nutro y alimento. Mi energía es tan vital que 2 de las 3 almas que habitan el cuerpo humano se les representa como serpientes. Una, el tonali, emergiendo de la cabeza, y la otra, el jiyotl, saliendo del vientre. Y yo, como serpiente emplumada, soy la acompañante eterna de Ejecatl Quetzalcóatl, el dios del viento. Yo, Coatl, tuve el honor de formar una balsa para conducir a Quetzalcóatl en su marcha hacia el oriente, hacia el lugar donde sale el sol, en busca de la tierra roja y negra, el Tlilan Tlapalan, posiblemente ubicada en la región de Coatzacoalcos, que justamente significa el lugar donde sale la serpiente. Y yo como serpiente también soy, simbólicamente, el tronco del árbol que en la ceremonia dedicada a los muertos durante la veintena del Hueyi Mica Ilhuitl se enterraba en la tierra. Yo soy serpiente árbol, yo soy serpiente falo, yo soy la metáfora de la fecundación del Padre Cielo, penetrando a la Madre Tierra para concebir la nueva vida. Y en las tierras mayas, igualmente mi camino serpenteante llenó de sabiduría los templos, los códices, la cerámica
y los sueños. Fui Dios, fui ruta, fui emblema y ante todo fui el cielo fertilizador de la madre tierra. Mi figura serpentina apareció innumerables ocasiones, asociada al agua y a la diosa Ixchel, regando la tierra con su cántaro volcado. En la mitología maya, me verás enroscada sobre la cabeza de la diosa Ixchel, diosa del amor, de la gestación, del trabajo textil, de los partos, de la luna y de la medicina. Yo representé en ella la sabiduría de la mujer, por lo cual es frecuente mi aparición en los bellos textiles de los altos de Chiapas, a veces como serpiente misma, como el camino de la serpiente, pero otras como serpiente de 2 cabezas, tal como se muestra en este maravilloso huipil de Aldama, elaborado por Alberto López. Hablar de mí en la zona maya es hablar forzosamente del chulel, o energía vital, en forma de serpiente, que comunica a los humanos con los dioses, con los reinos de lo intangible, con el anecúmeno y con los planos sobrenaturales. Yo como chulel y serpiente cósmica soy un vínculo entre los cielos y el inframundo. Soy capaz de dar vida, pero también soy capaz de dar muerte. Yo me presenté en algunos rituales chamánicos de invocación a los ancestros realizados con la ofrenda del autosacrificio, en la que los altos dignatarios y sacerdotes atravesaban su lengua con cuerdas, cual serpientes, para empaparlas en su sangre y lograr estados alterados de conciencia y abrirse así a la franca comunicación con los planos etéreos del universo. Y yo, como chulel, puedo ascender y descender según los planos en que me encuentre. A veces me verás fusionada con otros seres. A veces soy serpiente de 2 cabezas y a veces soy serpiente 100 pies. Yo soy humo serpiente. Yo soy sangre serpiente. Yo soy visión serpiente. Yo, sin duda, soy poder serpiente. Y así como existo, como chulel a nivel individual, como la energía del espíritu, igualmente existo como chulel cósmico que nos vincula con el universo. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es en los inframundos, es en los cielos y en la tierra. En el arte maya, yo como serpiente fui ante todo aliento de vida y fui representada frecuentemente mediante elementos que simbolizaban cuentas de jade.
De tal manera fui plasmada emergiendo de las orejeras, representando el aliento vital, como en el caso de Yaxchilán, Chiapas, o de Xultún, en Guatemala. Yo desciendo de los cielos como el poder de lo masculino celeste y fertilizo a la madre tierra. Yo soy la señal de los tiempos y después de 6 meses me retiro a las regiones celestes. Yo soy la pierna del dios Rayo y de mis fauces de reptil también emergen los dioses. Provengo de la vida, genero electricidad y doy a luz a más vida y a magia sobrenatural. Muchos pueblos antiguos, entre otros los mayas y los mexicas, me concibieron a mí, la serpiente sagrada, como el ser múltiple que envolvía al mundo y le daba orden y coherencia a todo lo que existía en su interior. Yo, como serpiente, también formo parte de los llamados glifos emblema de las grandes ciudades-estado mayas y resalté con particular importancia como el glifo de la cabeza de serpiente, muy posiblemente atribuido al reino de Calakmul. Yo soy serpiente columna, comunicando los planos, sosteniendo estructuras, separando y uniendo a la vez a los cielos y a la tierra. Yo, como serpiente, frecuentemente me verás devorando un pájaro, como en el friso de Balancú, como metáfora del sol poniente que es engullido por la tierra. Yo soy serpiente cueva, yo soy serpiente árbol, yo soy serpiente aliento, y al devorar pájaros al vuelo que pasan frente a mí, salpico chulel de mis fauces con el color rojo, como energía vital de todo lo que existe. Yo soy el fuego humeante y cálido, tal y como es el aliento de los seres terrestres y divinos. Y sin embargo, también yo soy el alto sagrado de la entidad celestial, provocadora de las lluvias. Yo soy la barca serpiente emplumada que sostiene a la procesión que va en camino a la montaña sagrada, que cual monstruo de la tierra engullirá o dará a luz. Yo, como Gucumatz, el Kukulcán de la tierra quiché, también formé una tríada con los dioses creadores, junto con Tepeu y Huracán. Tepeu como el creador, yo, Gucumatz o Kukulcán, como el expansor y el sostenedor de la vida, y Huracán como fuerza destructiva necesaria para la regeneración de la energía. Mi presencia en el gran recinto ceremonial de la Huey Tenochtitlan quedó más que manifiesta con singular monumentalidad y proliferación. Mi presencia como serpiente emplumada es vasta y abundante, rica, metafórica, iluminadora, compleja y vital para Mesoamérica.
Yo, como serpiente emplumada, he sido el monstruo mítico más activo que participó en la obtención de todos los dones que fueron otorgados a los humanos. Mi presencia es permanente en el antiguo pensamiento mesoamericano. Yo tengo vida propia en las tradiciones ancestrales y modernas, desde épocas que se remontan al inicio de la agricultura, donde soy la personificación misma del mundo rural y la vida aldeana. Desde los inicios de la civilización, yo como serpiente fui ampliamente representada en relación con la tierra, el agua y los poderes fecundadores. Es difícil realmente establecer con precisión la época en que comencé a acumular significados tan numerosos como tal vez ninguna otra divinidad los tuvo. En los siglos subsecuentes, la concepción de mí como serpiente emplumada se enriqueció hasta llegar a convertirme en un enjambre de símbolos muy complejos, con múltiples significados históricos y sociales. Los pueblos antiguos no solo me asociaron a la tierra y a sus frutos, sino también fui una referencia obligada a sus orígenes y destinos, y se me consideró fuente de vida y símbolo de legitimidad y poder. Mi iconografía y representación ha sido variada, pero sin duda por demás creativa a lo largo del tiempo y bajo diferentes contextos, a veces haciendo y otras desciendo. A veces me arrastro y en ocasiones soy la imagen doble que emana el aliento divino, y otras enmarco a la ofrenda sagrada que acompaña la bebida ceremonial del pulque. A veces marco los ciclos, a veces engullo, otras tantas me enrosco, pero ciertamente uno de mis roles esenciales es ser la dueña, cuidadora y habitante por excelencia del cerro y de la cueva. Y se dice que a los templos sagrados de Ejecatl-Quetzalcóatl solo podían entrar los sacerdotes atravesando por una puerta que simulaba mis propias fauces. Yo soy la entrada misma y la cueva. Yo soy la ruta al inframundo. Yo engullo al sol todos los días y a los seres humanos cuando mueren. Y como yo, los regenero, los purifico, les cambio la piel, los enriquezco. Mi nombre quedó ligado a sitios, dioses, cargos y tlatoanis, como en el caso de Itzcoatl, serpiente de obsidiana, como cuarto gobernante de la familia imperial mexica, cuyo glifo aparece frecuentemente arriba o atrás del personaje. Yo, como Cihuacóatl, el dios mitad mujer y mitad serpiente, simbolizo lo diestro solar y lo siniestro lunar en el alto mando mexica. Como Coatl
otorgo la cualidad fálica masculina, y como Cihuatl, otorgo la sabiduría femenina de la Madre Tierra. Por eso se me ha relacionado, entre otras diosas, con Quilastli, Coatlicue, Coyolxauhqui o Malinalxóchitl, dependiendo del mito y el ritual. Se dice que también yo, como Cihuacóatl, fui madre de Mixcoatl, al que supuestamente abandoné en una encrucijada de caminos, y por eso, de tanto en tanto, regreso frecuentemente para llorar a mi hijo perdido. Pero en su lugar solo hallo un cuchillo de sacrificios, un Tecpatl. Y por esos antecedentes formé parte, como Cihuacóatl, de los presagios funestos que los mexicas recibieron de sus dioses antes de la llegada de los españoles. Se dice que yo, como la diosa Cihuacóatl, 10 años antes de la llegada de los europeos, había previsto la desgracia que recaería sobre el pueblo mexica, por lo que empecé a hacer mis apariciones en el antiguo lago de Texcoco, donde yo lloraba y gritaba desconsoladamente por la tragedia venidera. Es a raíz de esos relatos donde pudo tener su origen la famosa leyenda colonial de La Llorona. Pero también, como Cihuacóatl, me relacioné con el orden político en el México Tenochtitlan, pues el Tlatoani era acompañado por la figura de un alto personaje, el Cihuacóatl, literalmente mujer serpiente o serpiente hembra, cuyas funciones a veces no quedaban claramente establecidas. Sin embargo, ciertas crónicas lo refieren como una especie de virrey o tlatocapili, o juez, consejero e incluso al mando supremo de los ejércitos mexicas, y ejecutando tareas político-administrativas diversas o atribuciones relacionadas con ciertas formas de culto y con la decisión de muerte. Y en el terreno del arte, muchos me han identificado en la Xicalcoliuhqui, la más famosa de las grecas prehispánicas, justo como el camino de la serpiente, ascendiendo y descendiendo, enroscándose aquí y allá, en su dualidad, en su forma masculina e ígnea, como rayo, o bien en su aspecto femenino, como remolino de agua. Y yo, como signo Ccoatl, uno serpiente, en la trecena 9 del Tonalpohualli, tuve como dioses patronos a Tlahuizcalpantecutli y a Xiuhtecutli. Y el buen fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, decía que los nacidos en esta mi trecena serían bien afortunados y prósperos, y los que nacían justo en el día 1 serpiente serían felices y ricos, dichosos
o venturosos en los bienes materiales y también en las cosas de la guerra. Y si fuese mujer, sería rica y honrada. Pero si el nacido en esta trecena fuese negligente en hacer penitencia y no tomase bien los consejos de sus mayores, perdería su ventura y sería perezoso y dormilón y desaprovechado y pobre y mal aventurado. Y los mismos informantes de Sahagún valoraron el signo 1 serpiente, Secoatl, como afortunado para los comerciantes, los llamados pochtecas, y en varios códices encontrarás escenas magistrales de Quetzalcóatl, como Yacatecutli, dios de los mercaderes, en donde yo, como serpiente, hago acto de presencia. Y en la mítica Teotihuacán fui el nahual del barrio sureste de la ciudad ancestral y fui el emblema del grupo gobernante que por muchos años tuvo la supremacía en el gobierno y en el ritual. La riqueza de mis diseños en sellos planos y cilíndricos fue magnífica, prolífica y por demás creativa. Como te has percatado, mi importancia y trascendencia es tal que prácticamente me relaciono con todos los símbolos del Tonalpohualli, pero de manera especialmente estrecha con Zipactli, Ejecatl, Miquistli, Atl, Acatl, Ocelotl, Cuautli y Quillohuitl. Yo soy serpiente columna. Yo soy serpiente electricidad. Yo soy serpiente vida, animando y energizando a tu cuerpo, a tu emoción, a tu mente y a tu espíritu. Yo transmito la vida, comunico, enlazo, uno. Por tal motivo, otras culturas ancestrales también asociaron a mi ser y a mi forma a la fuerza vital que al elevarse abre la conciencia. Yo soy la sangre de la tierra. Yo soy los ríos del cuerpo. Y también mi movimiento de elevación en espiral es de hecho un arquetipo de la vida, pues es la forma natural en que las plantas van creciendo, emergiendo poco a poco, abandonando el útero de la madre tierra, abriéndose camino hacia el aire, hacia la luz, en su danza de caracol. Mi movimiento serpenteante es la base misma de la creación. Yo soy el patrón evolutivo de la vida. Mi forma es tan elemental y básica que cualquier niño jugando con plastilina o con barro intuitivamente me confeccionará, casi de manera innata. Sin embargo, en el llamado encuentro de dos mundos, mi profundo y hermoso simbolismo no fue comprendido a plenitud por otras culturas, lo cual fue motivo de una enorme campaña de destrucción encarnizada de todas mis manifestaciones que fueron interpretadas como diabólicas, satánicas y pecaminosas.
Yo soy energía y la sabiduría ondulante. Yo soy unión, reproducción, apareamiento y vida. Yo soy la danza manifiesta, sabiduría en renovación. Yo soy cuerpo, yo soy el flujo, yo soy electricidad, yo soy sexualidad, yo soy generación y regeneración. Yo soy el cambio, yo soy renovación, yo soy vida, yo soy renacimiento y transmutación. Yo soy Coatl, el poder de la creación.